Hola, soy Elena, se me conoce en internet y por mis dibujos como Camapón y he venido aquí a dar una masterclass de cómo dibujar manga. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Es una palabra japonesa que significa cómic, no exclusivamente el cómic japonés, cualquier cómic en Japón se define como manga. Como es una forma narrativa, tiene todos los géneros que puedas imaginar, o sea, desde romance, terror, paranormal, lo que se te pueda imaginar, seguro que hay un manga dedicado a ese tema. Fijo, los mangas inicialmente se publican en revistas, ¿vale? En formatos semanales o mensuales, a veces bisemanal o bimestral. Y a partir de ahí luego se recopilan en los tomos que finalmente nos llegan aquí, ¿vale? Las revistas se distribuyen un poco por demografías. ¿Esto qué significa? Pues que tienen un público objetivo, un target de determinado. Manga Shonen tiene la fama, ¿no?, de ser el típico manga piños, pero bueno, no tiene por qué ser siempre así. Pero sí es verdad que el máximo exponente, que es la revista Shonen Magazine, sí que suele ser donde están saliendo este tipo de publicaciones. Manga Shoujo, que es el manga para chicas jóvenes. Que imagino que también conoceréis varios títulos, ¿vale? Temáticas lo mismo, prácticamente de todo. Hay shoujo de terror, hay shoujo de fantasía, hay shoujo de aventuras. Seinen. Seinen está pensado para hombres adultos. Puedes encontrar fantasía, como puede ser Berserk, Vinland Saga, que es más tema histórico, o es que hay de todo. Puedes encontrar de señores que van a la oficina todos los días y un día se encuentran que tienen superpoderes, o no, simplemente la vida de un tío que va todos los días al curro. El Yosei está enfocado a temáticas que le puedan interesar, digamos, a mujeres adultas, pero no tiene por qué ser así, puede ser cualquier tipo de público, porque digamos que el público objetivo es ese, ¿no? Y pues puede ser lo mismo, desde aventura, romance, fantasía, pero siempre tocando temas un poco más adultos de los que puede tocar el manga para chicas jóvenes. Ya pues nos metemos más en temas de oficina, en vez de tanto instituto, o temas un poco más serios, como significados de la vida y temas políticos y cosas así, que normalmente no se suelen tratar en mangas para gente más joven. Y luego pues el Kodomo, que es el que está pensado para niños pequeñitos o chavales pues hasta los 8, 9 años, 10 años como mucho, como pueden ser los que veis, ¿no? Que luego los hay que somos muy frikis de Inazuma, pues sí, pero como os decía antes, aparte de lo que son las demografías, dentro de cada demografía puede haber 500.000 géneros distintos. De deportes, de robots, de los famosos Isekai que están ahora por todas partes, de Slow, de chicas mágicas. El manga como lo conocemos hoy es mayormente producto de los años 50, pero antes de esa época ya había mangas que van a aparecer en el siglo XIX. Hay un detonante que es un artista japonés llamado Tokusai que empieza a denominar la palabra, o sea, empieza a usar la palabra manga para denominar a viñetas o escenas cotidianas y a partir de ahí pues se empieza a emplear viñetas en periódicos, tiras satíricas, este tipo de cosas que es bastante pionero lo que es en el tema de la ilustración, ¿no? Porque el cómic como tal, por ejemplo, en Europa no empezó a expandirse hasta principios de 1910, pero ya lo que son en el 1920 sí que empiezan a aparecer mangas para niños, para que puedan leer historietas y puedan entretenerse y tal. Luego, con el tema de guerras y demás, pues todo esto se queda ahí. El tema de las artes, como sabéis, pues no, en guerra es complicado, pero ya empieza en los años 40, 50, lo que ya empezamos a conocer y a visualizar lo que es el manga como se le conoce, ¿no? Pionero de todo esto, que es Osamu Tezuka, que supongo, no sé si habéis oído hablar de él, es digamos el primero que empieza a hacer cómics manga como los conocemos hoy. Este señor pues es muy fan de lo que es la factoría Disney, los antiguos dibujos de Walt Disney, y quiere enfocar la producción de cómic en Japón un poco como las antiguas historias de los tebeos de la Disney y las animaciones, ¿no?
esos ojos tan grandes, esas caras expresivas, eso tal, él lo traslada a su estilo de dibujo y es como empieza también un poco el asunto de los ojos grandes, ¿no? en el manga. También tuvo mucho que ver este señor con el inicio de la industria del anime, de la animación y sentando las bases. Y todo esto se queda un poco dentro de las fronteras japonesas, porque el manga no empieza a ser conocido como tal fuera de Japón hasta mediados de los 80, principios de los 90, sobre todo con series como Dragon Ball. Dragon Ball fue el boom. No terminan de enfocarlo muy bien porque ellos consideran un poco que el manga está hecho por japoneses, para japoneses, pero sí que empiezan a entender ya que es imparable, que está en todo el mundo y que nos gusta. En los 90, sobre todo, vienen mucho las grandes producciones de anime con series muy largas, como puede ser Sailor Moon, como puede ser Dragon Ball. ¿Por qué el manga es manga y no es otro tipo de cómic? Si consumís manga, os habéis dado cuenta, cuando habéis visto otro tipo de viñeta o de tipo de cómic, como puede ser el cómic francés BD o el cómic americano, que la narración no tiene nada que ver. Para empezar, si tú comparas, por ejemplo, un cómic francés, un franco-belga, con un cómic japonés, todo es distinto. El manga generalmente suele tener entre unas... Mucho en una página de manga te cabrán 7 viñetas. Sin embargo, tú coges un cómic francés y pues a lo mejor puedes tener del orden de entre 10 y 15 viñetas por página y no pasa nada. La forma de narrar en el manga está mucho más centrada en personajes más que en escenarios. Personajes, los sentimientos, las caras, ¿no? Muchas veces el manga, si tú lo lees, va todo mucho más lento narrado, que es lo que puede ir en un cómic americano, en un cómic francés, como que se toma más su tiempo para llegar al estilo. Recursos narrativos en el manga que son únicos del manga y que generalmente no vas a ver en otro tipo de cómic son, pues he puesto ejemplos aquí, la típica, esto os lo sabéis seguro, la gotita de sudor, el marcado de la vena de la frente, que si la sangre de la nariz, que si las marquitas estas. Otra de las cosas con la que juega mucho el manga es la teoría de color en el manga, ¿vale? Muchas veces, y lo habéis observado, los personajes se identifican con un color determinado dentro de la historia y con ese patrón de color determinan un poco también el papel o la personalidad del personaje en la historia. Es decir, seguro que me sabéis decir ejemplos, pero cuando vayáis a diseñar un personaje es bueno tener en cuenta este tipo de teoría del color. De un vistazo pueda decir, este personaje me dice esto, me dice lo otro. Pero esto también sirve para engañar a los que ven el manga de por sí, ¿no? A ver, sí, si tú quieres jugar con eso, claro que sí. Porque capaz... Quería hacer hoy con vosotros, que era diseñar un personaje, es el tema de las proporciones, ¿vale? Porque el manga puede tener muchos estilos, puede ser más realista, puede ser un trazo mucho más ligero y que no tenga nada que ver con la realidad. Un cuerpo realista suele tener una proporción de, tomando en cuenta la medida de la cabeza, 7 cabezas el cuerpo, pero el manga siempre va un poquito más allá. Suele ir de 7,5 a 9 cabezas. Pero en el caso de Pokémon, pues tenemos ahí Ash con proporción de B. Las proporciones faciales en el manga también van a ser distintas, evidentemente, con lo que es un dibujo realista. Lo que yo hago normalmente para dibujar es parto de la esfera, ¿vale? Le añado la barbilla, lo que es la línea de abajo de la esfera, ¿vale? De aquí a aquí va a ser donde voy a poner la boca. Un poquito por abajo de la mitad de la esfera o incluso la mitad de la esfera va a ser un poco el rango donde van a ir los ojos. Aquí, ¿por qué hay tanto hueco aparte de por la frente? Porque tenemos que colocar el pelo. Y el pelo normalmente va a llevar bastante volumen. La nariz va a ir justo en la base del ojo por aquí, ¿vale? Y más o menos es como yo distribuyo una cabeza para dibujar. Las expresiones en el manga siempre van a estar ligeramente exageradas, porque tenemos que transmitir
Cuando haya que dibujar una cara alegre, siempre vamos a dibujarla un poco más, un paso más de alegría al que le dibujaríamos a una cara realista. Y así con todo. Cuando se empieza a dibujar, tendemos a dibujar todos los personajes igual. Aunque salga mal, os animo a dibujar diferentes estructuras faciales, narices más grandes, narices más pequeñas. El otorgarle a cada cara una expresión única, unas características personales al personaje, lo que va a hacer es que de un solo vistazo ya no solo vas a facilitar la lectura y reconocer ese personaje, sino que para ti va a ser más fácil luego dibujarlo. Otra cosa que define un buen diseño de personaje es la silueta. Una buena silueta de personaje es lo que identifica un buen diseño de personaje. Si tu personaje se le puede reconocer única y exclusivamente por la silueta, es buenísimo. Y ahora os toca a vosotros, si tenéis preguntas, si queréis saber cosas, si tal. Nos vamos a poner a crear un personaje, si os parece. Y yo estoy para dudas, estoy para cualquier tema que necesitéis. Y luego nos vamos viendo a ver qué habéis hecho. ¿Vale? Bravo, un aplauso. He de decir, Lara, que los seguidores han bajado a 1 de repente. Se llama Oscar. Se llama Oscar. Un marciano que se perdió. Ya tenemos un poco de trasfondo. Un aspecto humano, pero solo de cabeza para abajo. Entonces luego una máscara de quiñón y se la pone. Y claro, la gente le mira raro. No, da igual. Bueno, esta Cara, ¿vale? Cara, el principio de la historia de Cara empieza con que Cara tenía 10 años y le diagnosticaron una enfermedad de muerte. Así que, ¡pam!, se enamoran, por pura casualidad, ¿eh? Bueno, que después Cara, por el miedo de que el chico la deje, pues no le comenta sobre la enfermedad. Hasta que le queda un año de vida. Esto es como un oce mío, ¿vale? ¡Qué hermoso! Ay, qué mono. Es muy kawaii. Simplemente representa mi yo de esta mañana, porque he hecho un examen simplemente de recuperación, me ha salido como el culo, no lo he hecho bien. Pero Akane es como un personaje que tiene un rollo de que es una villana de My Hero Academia. Bien. La pobre en una pelea le cortaron la boca. Y pues luego está el bicho este gato, el gato, casi me insulto y estamos... Y pues a él pues le pagan por esto. Le pagan. O sea, él está ahí de mascota profesional. Sí, sí. Entonces, Nos lo enseñas por ti, así lo veo. Demonio. Para convertirla en un muñeco. Entonces, y también hacerla pequeña. Entonces, junto a la maldición, también la hizo muda. Entonces, pues, la representación obviamente lo de él, que lleva la boca tapada. Y hemos diseñado unos personajes súper chulos que, bueno, yo he quedado encantada y volvería 100 veces. Esto es una maravilla. Pero os animo desde aquí a seguir. Todos lo veáis un poquito, que lo hago yo. Y que leáis mucho cómic, que os inspiréis con muchas cosas, que sigáis con ello porque, no sé, o sea, chef kiss. O sea, esto es... Me gusta todo lo que he visto. Guau.